Ahí está. Bueno, lo que le quiero compartir hoy, siempre digo yo que hay que compartir lo que uno vivió en la semana, ¿no? Y me parece que eso es en el día a día lo que el Señor va haciendo y lo que te va enseñando e instruyendo, ¿no? Así que les quiero compartir algo que hice en el trabajo, ¿sí? Que me habló hace unos cuantos meses, o sí, unos cuantos meses venía trabajando en un análisis que terminé la semana pasada. Eh, se trata de un análisis de unos equipos que tienen que realizar cierta medición, pero esa medición se va desviando con el tiempo y finalmente terminan midiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que se hizo fue llevar un equipo patrón hasta el sitio e ir midiendo cada cierto tiempo. Se va midiendo el equipo que está instalado, se va midiendo para ver que mida bien, ¿sí? Ese equipo patrón es el que va marcando la regla acerca de si el equipo está fallado, o sea, que está midiendo incorrecto, o si está midiendo bien, ¿no? Y una de las conclusiones que pude llegar a través de ese trabajo, de ese análisis, es de que estábamos poniendo un estándar tan alto para la medición que el equipo instalado en el campo, en el sitio, no llegaba a ese estándar. Entonces siempre daba como fallado y había que reemplazarlo. Una, dos, tres. Durante el año se tenían que hacer más de 200 reemplazos de equipos porque el estándar era tan alto que siempre el equipo daba fallado, ¿sí? Entonces, cuando en el análisis detecté eso, lo mostré. Cuando lo mostré, me dijeron, tenés que esto informarlo a todos los interesados, a toda la operación, para que sepan que estamos haciendo mal, y hacer un cálculo económico acerca debido a que hacemos demasiados reemplazos, cuánto nos afecta a nosotros económicamente. Bueno, hice el cálculo económico de cuánto más se gastaba por ese estándar tan alto que era incumplible, y dio que se gastaban $150.000 por año de más debido a esa exigencia, ¿no? $150.000 es un departamento chiquito, ponele, o una casa. Es muchísima plata por año, ¿no? Lo que se gastaba. Justamente por tener un estándar demasiado, demasiado alto. Y esto a mí como que me dejó pensando, ¿no? Porque justamente estaba hablando o pensando en este tiempo acerca de estos temas que están relacionados, ¿no? De tener estándares demasiado altos para uno mismo, de tener culpa a través de ese estándar que uno no puede cumplir, ¿sí? Como este instrumento que no puede. Nosotros le exigíamos que mida de una manera que el instrumento no era capaz de medir. Entonces tenía que ser continuamente reparado, reemplazado, arreglado, que continuamente había que estar encima, ¿no? Y así que yo le relacioné con eso, decir, pensar que el Señor hace con nosotros algo parecido, ¿sí? ¿Por qué? Va por esto, ¿no? Porque en realidad, mientras el equipo ese, ¿no? Cuando uno va y el equipo detecta que uno que está fallado, el equipo patrón se utiliza para dar la medida correcta. No se le exige al equipo instalado que mida bien, sino que el equipo patrón es el que se va tomando, ¿sí? Como la medida correcta, ¿sí? Mientras se arregla el equipo que está instalado. No sé si me explico. Está el patrón acá y está el equipo instalado acá. Este falla. Mientras este se está arreglando, esta medida correcta se toma a partir del equipo patrón. Y yo dije, y lo relacioné con esto, ¿no? Decir, es lo que hace Cristo con nosotros. Mientras nosotros estamos fallando, Él cubre esa falta y da la medida correcta para Dios, ¿sí? Da lo que nosotros no podemos hacer, lo da Él, lo hace Él, ¿sí? Pero siempre con esta condición: este equipo tiene que ser arreglado, ¿sí? Si no, no podemos descansar y decir, bueno, no importa que este equipo sea arreglado porque este patrón ya está dando la medida. No, no. La idea es que este patrón dé la medida mientras este esté fallado. Pero mientras este esté fallado, la idea es de que este pueda cambiar, de que pueda ser restaurado. Y así hace Cristo con nosotros. Él nos cubre con su justicia, nos perdona nuestros pecados, pero no para que sigamos fallando. Como dice Dante Gebel,
todos somos gente rota, ¿sí? Hay un montón de predicaciones que él dice, no hay ninguno acá que pueda decir, ah, no, yo doy la medida perfecta siempre. No, todos somos gente en ese proceso de reparación. Y cuando estamos en un área que decimos, que ya superamos, que vimos de que luchamos y que podemos vencer y que podemos cambiar, seguramente aparecerá otra área que el Señor nos revela y nos muestra qué cosas tenemos que cambiar, ¿sí? Así que quiero leer un pasaje que se encuentra en Hebreos 10, 19. Está mirando. Hebreos 10, 19 al 22. Yo lo leo en la versión en papel, que es la Reina Valera 60. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Está hablando justamente de este equipo patrón, de Jesús, que es el que nos da la medida a nosotros de cómo tenemos que vivir, ¿sí? Pero que muchas veces nosotros no llegamos. Pero Él no solamente lo que hace es perdonarnos delante de Dios. Fíjese que lo que dice el pasaje que dice que Él entra a la presencia de Dios, es el sacrificio hecho por nosotros, pero también limpia nuestras conciencias, ¿sí? Dice, purificados los corazones de una mala conciencia. Algunas otras traducciones dice que limpia nuestras conciencias, ¿no? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia, cuando nosotros hacemos las cosas mal, es la que nos culpa, es la que nos da la indicación de las cosas que hicimos mal, ¿sí? Y Él quiere limpiar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque lo contrario a una conciencia limpia es una conciencia que tiene culpa, una conciencia que sabe de que no llegó al estándar y que entonces necesita pagar un precio por no haber llegado a ese estándar, ¿sí? La conciencia tiene dos funciones, ¿sí? Primero, te condena si hiciste las cosas mal, o te indica si hiciste las cosas mal. Y la segunda es que te afirma cuando hiciste las cosas bien, ¿sí? No solamente la conciencia sirve para una brújula interior de las cosas que hicimos mal, sino también para una brújula interior de las cosas que hicimos bien, ¿sí? Y cuando llegamos al Señor y permitimos que el Espíritu Santo limpie nuestra conciencia, ¿sí? La conciencia nos va guiando hacia la voluntad de Dios. A veces la podemos seguir y a veces la podemos resistir, pero lo importante es tener una conciencia limpia delante de Dios y no resistir, ¿sí? Pero tenemos que tener una conciencia que sea purificada. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos culpándonos, ¿sí? Por las cosas que hicimos mal, ¿sí? Y seguimos castigándonos a nosotros mismos por las cosas que hemos fallado en el pasado y ahora. Y nos seguimos y pensamos de que ese es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque nosotros no llegamos a ese estándar, ¿sí? Pero quisiera que leamos un versículo más que está justo antes de lo que leímos, que se encuentra en Hebreos 10, 18, ¿sí? En Hebreos 10, 18. Lo voy a buscar en el celular porque creo que es mejor una versión un poco más entendible que la Reina Valera 60. Yo ya lo tengo acá. Es la nueva traducción viviente. Y dice así. Hebreos 10, 18. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer
más sacrificios. Lo digo de vuelta. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios, ¿sí? A mí me gustaría que esto lo medites un segundo, un ratito, y que te quedes con esta palabra. Si hay algo que tenés que quedarte en este día, es con esta palabra, ¿sí? Con este versículo. No hace falta más sacrificios. ¿Qué significa esto para tu vida? ¿Qué significa? Supongamos de que vos en este mismo momento supieras y tuvieses la conciencia totalmente y absolutamente segura de que no sos culpable de nada, de que tenés inocencia totalmente absoluta, que nadie te puede acusar, nadie te puede culpar de las cosas que hiciste mal. Y que es más, muchas veces hay gente que se culpa a sí misma, ¿sí? Y viven ellos mismos, se acusan a sí mismos, ¿sí? Imagínate esa explosión de libertad que tendrías, ¿sí? Si tuviésemos esa convicción en nuestro corazón, que ya toda la culpa fue quitada, ya no hay culpa, ya no existe la culpa, directamente fue borrada completamente, ¿sí? ¿De qué manera viviríamos? ¿De qué manera reaccionaríamos? Y quiero hacerte esta pregunta: ¿qué significa entonces para tu vida que ya no hace falta ofrecer más sacrificios? ¿Qué cosas dejarías de hacer? ¿Sí? Pensalo un minuto nomás. ¿Qué cosas dejarías de hacer? Y además, como vimos en el curso de sanidad anterior, cuando hay heridas que no son sanadas, genera que uno, si uno tiene una conciencia culpable, lo que va a hacer es culpar a otros. Y creo que si uno entiende el perdón de Dios, ya deja de culpar a otros. Porque uno es sanado. Y hay gente que, hay de los dos, ¿no? Hay gente que trata de manejar a otros con la culpa, y si ya te vas, nunca me llamás, parece que al fin te acordaste de que tenés a tal, te acordaste de mí, ¿sí? Siempre tratando de poner y manejar a otros con la culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen un corazón que ha sido sanado, ¿sí? No hay más, no hacen falta más sacrificios, no te castigues más. Somos todos gente rota, todos necesitamos a Dios. Y hay dos errores, ¿sí? Es más, de hecho, en este trabajo que realicé, que les conté al principio, hay dos tipos de errores que se cometen cuando uno hace esa comparación de un equipo con otro, ¿no? Que lo quiero trasladar a nosotros, ¿no? Primero, el primer error se llama el error tipo 1, así tiene ese nombre técnico, el error tipo 1, es rechazar como malo algo que es bueno, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Yo pensaba, ¿sí?, en este pasaje que dice que Jesús es la piedra angular de la iglesia, pero que él fue desechado como una piedra que como piedra angular fue desechado por los constructores. Eso dice una profecía de la Biblia, ¿no? Que Jesús mismo se la aplicó a él mismo, cuando él dijo: ustedes van a decir de mí, la piedra que los constructores, la piedra angular del edificio fue desechada por los constructores. O sea, y pensaba meditaba en esto, ¿no? En que Jesús, en su juicio, él era bueno y fue rechazado como malo, no por algo que haya hecho, ¿sí? Porque de hecho trataban de armar un juicio y una causa con distintos testigos, algunos falsos, algunos pagos, que les habían pagado, y finalmente no llegaban a concordar y no lograban armar una buena causa contra Jesús. No la lograron armar. Hasta que finalmente el sumo sacerdote, que estaba condenándolo y estaba
ya con la sentencia previa al juicio ya decidida, en realidad el juicio era un teatro, él le dijo, te ruego, te pongo bajo juramento en el nombre de Dios que me digas si tú eres el Hijo de Dios o no. Y Jesús le dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios. Y eso lo condenó, no lo que él hizo. Porque él dice, ¿por qué cosas me condenan? ¿Por la gente que sané? ¿Por los demoniados que liberé? ¿Por qué me condenan? ¿Qué cosas hice para que me condenen? Y la respuesta fue, no te condenamos por nada de lo que hiciste, sino te condenamos por lo que sos, porque decís que sos el Hijo de Dios. ¿Sí? Así que Jesús fue desechado siendo bueno, siendo el Hijo de Dios. Fue desechado como malo, como no siendo Hijo de Dios, por las autoridades, ¿no? Una culpa falsa, una culpa que Dios revirtió a través de la resurrección, ¿sí? Y me hace acordar esa pregunta, si eres hijo de Dios, dínoslo ahora para que creamos, le decía, ¿no? Como para acusarlo. Y me hace acordar la pregunta en la tentación del desierto, ¿no? Cuando el diablo vino le dijo, si eres hijo de Dios, hace tal o cual cosa. Si eres hijo de Dios, entonces hace. Y Jesús le dijo, yo no voy a hacer nada que vos me pidas. ¿Sí? Lo que estaba haciendo el diablo, y el diablo es el acusador de nuestras almas. Cuando nosotros tenemos culpas en nuestra conciencia que persisten, esas culpas no vienen de Dios, vienen del enemigo, que quiere mantenernos cautivos. ¿Sí? El enemigo, uno de los nombres que tiene es el acusador de nuestras almas. ¿Sí? Aquel que está señalando continuamente, mira, él hizo esto malo, la ley dice tal cosa y él está haciendo esta otra. Él está comportándose mal y es el que quiere meter pensamientos de culpa en nuestro corazón. La culpa no viene de Dios. La culpa no viene de Dios. Es distinto al arrepentimiento. La culpa viene del enemigo. Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y él cumplió. En la última cena, él estaba con sus 12 discípulos y ahí estaba, dice la Biblia, Judas, el que lo iba a traicionar. También estaba Pedro, que después fue el que negó que lo conocía. Estaba Tomás, el que dudaba, el que no creía, ¿sí? que iba... Es más, justo en ese pasaje también dice de que había una discusión entre ellos de quién iba a ser el más grande en el reino de Dios. Justo cuando estaba por morir Jesús, todavía seguían discutiendo esas cosas. Así que estaban discutiendo con rencores, con celos, así que estaban esos discípulos. Y bueno, y todo el resto, ¿sí? Que finalmente fueron los que abandonaron a Jesús cuando él estuvo en la cruz. Dice que no había nadie excepto las mujeres que lo seguían. Pero de sus discípulos no hubo ninguno. Bueno, a todos esa manga de defectuosos, Jesús no los rechazó. Ni siquiera Judas. Ni siquiera él. No lo rechazó. Porque Jesús dijo, a todo el que a mí viene, no lo echo. Así que podemos ir, ¿cuál es la condición? Es ir a Jesús. No tenemos que tener cierto target, ¿sí? Así que tenemos que primero, si hay acusaciones que hay en contra de nosotros, tenemos que afirmarnos en nuestra identidad, así como hizo Jesús. Así que sos hijo de Dios, mira lo que estás haciendo. No. Mi identidad es que soy hijo de Dios. Estoy en reparación. Hay cosas en las que no llego. Hay cosas en las que no soy para nada perfecto. Hay cosas que hago absolutamente mal. Hay gente que lastimo. Pero soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Afirmate en esa identidad para descargar toda culpa que venga del enemigo. Sos hijo de Dios. Punto. Ahí termina la discusión. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Nadie te puede acusar. Y si hay alguna acusación, viene del enemigo. ¿Puede haber alguna reprensión de nuestra conciencia? Sin duda, porque la conciencia tiene esa función, pero es distinto. Pedro, ¿qué es lo que hizo con su negación?
¿sí? Fue a Jesús. Fue a Jesús y dice que cuando lo negó lloró amargamente, pero volvió a Jesús. Fue a Jesús y Jesús lo recibió, lo aceptó, lo restauró completamente. Lo perdonó en lo que él había hecho, de negarlo. Lo perdonó. Judas no. Judas, que era una persona que tenía un gran sentimiento de culpa al ver que a un inocente era condenado, cuando él pensó que lo iban a liberar, y cuando vio que era condenado y muerto en una cruz, dice que fue y se ahorcó. ¿Por qué? Porque no resolvió la culpa. No volvió a Jesús. No fue a Jesús. Pedro sí volvió a Jesús y Jesús lo restauró. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, Jesús dijo, al que viene a mí, no lo echo fuera. No importa lo que hiciste, Dios no te va a echar. No te va a decir, ahora venís. Eso hacemos nosotros, ¿no? Con nuestros vínculos, nuestras relaciones, ahora venís, claro, con el caballo cansado, decimos a veces, ¿no? O si no lo decimos, por lo menos lo pensamos, ¿no? Pero Jesús no hace eso. No hace eso. Y quiere que nosotros tampoco lo hagamos. Y el segundo error que puede haber cuando nosotros hacemos esa comparación, ¿sí? Se llama error tipo 2, es decidir que algo que está mal, ¿sí? O sea, un equipo que está midiendo mal, no detectarlo y darlo por bueno. ¿Sí? Ese es el segundo error que podemos tener cuando en el trabajo que yo les comento, ¿no? Algo que está malo, darlo por bueno. ¿Sí? Y yo creo que muchas veces nos pasa eso. Muchas veces hay áreas en nuestra vida que están mal y que las ocultamos y que queremos que los demás vean que están fenómenos, que están bárbaros, que están bien. Porque necesitamos por ahí la aprobación o la afirmación de las otras personas y sentir que los otros están contentos conmigo mismo, ¿no? Contentos conmigo. Muchos de nosotros estamos sedientos de tanta afirmación que cuando no llegamos a completar la medida, esas áreas que en nuestra vida están deficientes, las mostramos como buenas. Pero ¿sabes qué? Somos todos gente rota. Y muchas veces, lamentablemente en la iglesia, tratamos de mostrar una cara que no tenemos. ¿Sí? Y la verdad es que cada uno de nosotros está luchando con algo en forma personal. ¿Sí? Nosotros, yo, tengo falencias, tengo luchas, tengo cosas que cambiar, que me gustaría que ya hubiesen cambiado y no las cambié todavía. Tengo conflictos, crisis personales profundas, matrimoniales. No podemos negarlo. No podemos decir, bueno, no está todo bien, este es el paraíso, porque no es así, los tenemos. Y la iglesia tiene que ser el lugar donde nosotros podamos encontrar, tal vez, obviamente, no lo vamos a decir a todo el mundo, pero sí encontrar a alguien donde decirle, mirá, tengo esto y necesito cambiarlo. ¿Sí? No caretearla, ¿sí? No dar algo, no mostrar algo bueno que en realidad está fallado. Escondernos bajo una apariencia de piedad, ¿sí? De escondernos ahí bajo esa apariencia de piedad. La iglesia tendría que ser el lugar donde nos expresemos o donde encontremos el espacio para expresarnos lo que somos realmente. Porque somos la extensión de lo que Jesús hizo y lo que dijo. La iglesia tampoco puede echar a nadie. El que a mí viene, no le echo fuera, dijo Jesús. ¿Sí? Y nosotros tenemos que decir como iglesia igual. El que a nosotros viene, no lo echamos afuera. Sea como sea, haya hecho lo que haya hecho, confiese lo que confiese, no lo podemos echar afuera, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tal vez en algunas de nuestras Santas Cenas no podría participar. Imagínate que llega alguien a participar de la Santa Cena y le preguntan, ¿de dónde venís? No, que estuve con unos borrachos ahí compartiendo ¿pero vos tomaste? Tomé un poquito.
y le estuve hablando del Señor. No, bueno. Y a otro llega otro y dice, ¿y vos con dónde anduviste? No, es que yo fui allá a la calle Roja, estuve hablando con las prostitutas y estuve con ellas, fui hasta su casa. Es como que no daría el tarde. No, no, esta persona no está cumpliendo. ¿Saben quién es ese? Es Jesús. Jesús hacía todo eso y por eso lo acusaban. Por eso le decían, no puede ser bueno, porque se junta con gente que no está bien. No hacía lo de ellos. No hacía lo de ellos, no justificaba, ¿sí? No es que decía, bueno, bravo, seguí con esta vida porque no importa nada, no. Pero él les mostraba gracia. Él les mostraba que podía estar con ellos sin contaminarse. No se espantaba de nada lo que le dijera, porque él ya sabía todas las cosas. No era una manera de justificarlos, de decirles, sí, felicitaciones, seguí por este camino, porque ese camino los iba a llevar a la muerte. Pero sí era una manera de aceptar a la persona. Y creo que esa es la separación que tenemos que hacer. Jesús separa a la persona de sus actos, ¿sí? Nos permite decir que nos ama aún a pesar de que nosotros hagamos las cosas que no están bien. Mientras nos repara. Porque la idea no es que sigamos igual, es mientras nos repara. Pero su aceptación es completa y absoluta. Él no está esperando que nosotros estemos mejor para acercarnos a Él. ¿Sí? Es como ir lo escuchaba el otro día a Dante en una predicación que decía, es como ir al médico y decir, bueno, yo quiero convencer al médico que estoy fenómeno, ¿no? Que yo vine acá, pero nada, por rutina. ¿No? Y a veces que queremos ir a Dios y decirle de la misma manera, mira, yo estoy bárbara, o a la iglesia, no necesito nada. O ir a un restaurante y decir que no tenés hambre. No, no, yo me gusta no tengo hambre. Es una locura. Lo mismo es ir a la iglesia y decir, no, yo estoy bien, estoy bárbara, no necesito nada, nadie, estoy perfecto, ya está todo listo, ya está todo completo. Porque lo peor de todo es que no es verdad. Porque todos hemos fallado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que no hay ninguna condenación para nosotros. Hay una palabra, ¿sí?, que la Biblia utiliza, y con esto quiero terminar, para este perdón total y absoluto de parte de Dios. Se llama expiación. ¿Sí? Es un término teológico que tal vez algunos han escuchado. La expiación de los pecados, ¿no? Y les voy a leer esto, ¿no? ¿Qué significa? Acción de enmendar una culpa es el efecto de expiar, el cual se refiere a la purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. La palabra deriva del latín expiato, ¿sí? Ex, que quiere decir separación, sacar afuera del interior, de esta misma raíz viene externo, por ejemplo, ¿sí? Externo quiere decir fuera de uno, ¿no? Entonces viene de separación. Pía, que significa virtuoso, justo, honesto, y sion, que es acción, ¿sí? que indica una acción. Así que expiación, ¿sí?, es la acción y efecto externo de reparar o purificar un daño, haciendo virtuoso lo imperfecto. Tremenda declaración. Demasiada explicación, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo es, Jesucristo tomó el lugar nuestro. No hace falta más sacrificios. No hace falta más que vos te castigues en tu conciencia por las cosas que no llegaste a hacer, por la medida que no completaste. No hace falta. Esa es una verdad. Y la otra es que esa virtud, esa piedad viene del exterior. Expiación viene del exterior, viene de Dios, que transforma tu corazón. De manera que ya no tenés que luchar. ¿Sí? Él va a transformar tu corazón. Va a transformar. Si vos dejás que Él te repare, Él lo va a hacer. Él te va a reparar. Porque Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que
Bien, los dejo con este mensaje. La culpa no viene de Dios. La culpa no viene de Dios. Y con este pasaje de Hebreos 10, 18. Cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Para mí ese pasaje me cambió esta semana el aire. No hace falta más sacrificios. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, yo te ruego que, como dice tu palabra, limpies nuestra conciencia de toda culpa que no venga, de toda culpa que no viene de ti, Señor. Porque vos nos llamás a un arrepentimiento, hablás a nuestra conciencia, pero para que nos volvamos a Jesús, no para castigarnos a nosotros mismos, no para castigar a otros. Señor, queremos hoy vivir sin culpa, porque sabemos de que vos llevaste en la expiación, llevaste, Señor, todos nuestros pecados en la cruz. Señor, y no queremos mostrar algo que no somos. Cada uno de nosotros tenemos fallas, tenemos áreas, hemos defraudado a otros. Muchas veces no completamos las expectativas que tienen los otros de nosotros. Y muchas veces nos castigamos porque ni siquiera nosotros cumplimos nuestras propias expectativas, nuestras medidas. Quisiéramos ser mejores, quisiéramos ser mejores, más buenos, más organizados, tener mejores relaciones, vínculos sanos, y muchas veces no lo podemos hacer. Señor, sabemos de que estamos en este proceso de restauración. Y te damos gracias porque nos diste hoy una nueva oportunidad. Nos das cada día una nueva oportunidad. Nos das la mano y nos decís, un día más de mi mano. Nos volvemos a ti, Jesús, porque sabemos que vos no echás a nadie afuera. No importa cómo venga ni lo que haya hecho, no echás a nadie afuera. No lo echás. Y te rogamos que la misma aceptación tengamos nosotros, de no tratar de manipular a otros a través de la culpa, de la acusación, de las fallas, sino que nuestro corazón sea lleno de esa aceptación de Dios, de recibirla para nosotros mismos y también poder brindársela a otros. Aceptar a la persona, aun cuando sabemos de que las cosas que hizo están mal. Aun cuando sabemos de que todo lo que pasó nos duele, Señor. Pero queremos separar las acciones de una aceptación a la persona. Señor, así como hiciste vos, que no miraste nuestros pecados y no nos amaste a nosotros, así como somos. Y así venimos, Señor, como somos. No queremos ponernos caretas. Somos gente rota, Señor, y te necesitamos. Te necesitamos. Y mientras seguís trabajando en nosotros para perfeccionar esas áreas que necesitamos crecer, Señor, yo sé que delante del Padre estás intercediendo por nosotros y que el Padre nos mira a través de Cristo y nos ve santos, justos y perfectos. Mientras tanto, el Padre nos mira y nos ve santos, justos y perfectos, aun cuando todavía no completamos la medida en muchísimas áreas. Señor, que esa verdad llegue a nuestro corazón y transforme nuestras relaciones, nuestra manera de vincularnos con otros. Que seamos sanados de culpas enfermizas, de las acusaciones que otros hayan hecho hacia nosotros, de palabras en nuestra infancia, adolescencia,
que nos hayan atado, Señor, de ser inútiles, incapaces, de no poder llegar. Todas esas palabras son canceladas en el nombre de Jesús. Y sabemos de que vos estás obrando. Ahora, Señor, hacelo. Llega a las conciencias y lavalas con agua limpia, como dice tu palabra. Purifica las conciencias, para que no hayan culpas, para que no hayan cosas que no vengan de ti. Que tengan esa conciencia limpia, Señor, esta función de indicarnos lo que está mal, pero también afirmarnos en las cosas que están bien. Te lo ruego, hacé tu obra, Señor, hacé tu obra en cada uno de nosotros. Hacé tu obra, Jesús, hacé tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.